¿Por qué será que desde los inicios el ser humano tiene la necesidad de pertenecer a una manada? O capaz que poniéndolo en otras palabras, a una agrupación con cierta identidad. Tomemos como ejemplo el reino animal. Existen grupos de convivencia muy compactos entre ellos que forman fuertes vínculos de defensa y de ataque. No nos olvidemos, por ejemplo, los perros salvajes en la sabana africana, la estrategia que tienen y la táctica para acercar al enemigo y atraparlo y defenderse de la misma forma. Siendo tantos, el depredador no puede elegir a uno. Lo mismo sucede en nuestros océanos con las orcas, que son animales sumamente inteligentes que definen una estrategia y una táctica para abordar al enemigo, en este caso la presa, y cazarlo o disparar de sus depredadores. Pero también existen animales que son sumamente independientes en el reino animal, como por ejemplo algunos felinos. Me parece haber visto un lindo gatito. Pero sucede que el ser humano pretende ser un ser gregario. ¿Y qué es un ser gregario? Bueno, según la Real Academia Española, la definición de gregario es una persona que junto con otras sigue ciegamente las ideas o iniciativas ajenas. Y referido al reino animal, gregario es aquel que vive en manada. Y acá hay un tema sumamente importante. Para que una manada funcione en forma organizada, necesita un alfa, ¿verdad? En algunos casos un macho alfa y en algunos casos, como en la hiena, por ejemplo, una hembra alfa. Pero siempre se necesita alguien. Y en la especie humana, queda feo llamarlo alfa, vamos a llamarlo líder. Desde nuestros inicios, o sea, desde cuando nacemos, puros y libres de pensamientos abstractos, pasamos a ser seres sociales. ¿Pero por qué? Porque nos inculcan con la cultura un montón de cosas y pasamos a movernos como seres binarios. ¿Qué quiero decir con esto? Y nos movemos siempre entre dos corrientes, ceros y unos. O estás de un lado o estás del otro. Y esto sucede a todo nivel, ¿eh? Aquel que es hincha de un cuadro deportivo, bueno, está enfrentado, su enemigo es el hincha del otro cuadro deportivo. Aquel que tiene una fe religiosa, bueno, su enemigo es el que tiene la otra fe religiosa. Y así con absolutamente todo. Pero esto no es natural, esto es adquirido a través de la leche materna. ¿Qué quiero decir con esto? Seguro, el niño no se vuelve hincha de un cuadro de fútbol porque tiene ganas, porque ni sabe que existe el fútbol. Simplemente el padre lo lleva de la manito cuando es chiquito a ver un partido al estadio y le obliga, le insiste de que sea hincha de ese cuadro. Lo mismo sucede con la religión. La mamá, mira qué interesante. En los pueblos del interior todavía siguen pasando las camionetas voceando ahí. Hablando del supermercado, hablando de un montón de cosas, eso está interesantísimo, me encanta esto en los pueblos del interior, las ciudades del interior. Bueno, les decía que cuando la madre lleva al niño, a la niña a la iglesia, tampoco le está diciendo querés ir, le está inculcando una fe religiosa, ¿no? Cosa que usted después, con la adultez, cuando se transforma en un adulto, puede modificar, pero siendo niño es muy difícil que eso le pase. Lo mismo sucede a nivel político, pero es un tema que detesto y en el cual no me voy a meter. Aquí podríamos aplicar el concepto filosófico chino que describe dos fuerzas opuestas y complementarias que rigen el universo, el yin y el yang. Y son estas pertenencias que se transmiten de generación en generación en generación, como tradiciones socioculturales, las que hacen que muchas veces nosotros nos enfrentemos a la manada que piensa diferente a nosotros. Por eso hoy hablaba la importancia de los líderes, porque una manada o una masa sin bandera, como decía Silvio Rodríguez, es ingobernable. Qué cosa fuera la masa sin cantera. Y estoy hablando del enorme José Gervasio Artigas. Sí, señores, me encuentro en el Sauce, en la casa de Artigas. Pero volvamos atrás. Imaginemos un Montevideo a mediados del año 1700. Y estoy hablando de un Montevideo, ¿eh? Ni pensemos en un país llamado Uruguay, porque eso no figuraba ni en el plan del más aventurero a futuro. Estoy hablando de la ciudad de Montevideo, mediados de los años 1700. Montevideo era una ciudad que tenía poco tiempo de fundada, luego de un proceso que duró unos años, hasta que en diciembre de 1726 adquiere estatus de ciudad. El responsable de su fundación como tal fue Bruno Mauricio de Zavala. ¡Caramelo Zavala! ¡Qué rico!
militar español que ejerció como gobernador del Río de la Plata y en forma interina en 1723 también como gobernador del Paraguay, cargo que volvería a ocupar en 1735. Bien, pero tratemos de pensar en una ciudad muy pequeña para la época, más en aquellos tiempos, una ciudad que superaba apenas los 3.000 habitantes. En esa ciudad, un 19 de junio, el hombre era como yo, de Géminis. Un 19 de junio, imagínense en Montevideo un 19 de junio, el frío, la humedad que debería haber. Ese día se le ocurre nacer a nuestro gran amigo José Gervasio Artigas. Un 19 de junio del año 1764. José Gervasio fue el tercer hijo del matrimonio entre Martín José Artigas y Francisca Antonia Pascual. La fecha de nacimiento de José parece firme, pero no así el lugar del nacimiento. Algunos historiadores siguen con la duda hasta el día de hoy de dónde pudo haber nacido Artigas. Algunos dicen que en Montevideo, otros dicen que en el Sauce, donde estoy precisamente ahora, otros más aventureros dicen que en Las Piedras y hay quienes dicen que hasta pudo haber nacido en Pando. La acepción que yo creo que tiene más sustento es la de Montevideo, pero ¿por qué? Porque en aquel momento, imaginen ustedes, para venir hasta el Sauce había un par de caminos de tierra y yo puse desde Malvin, desde mi barrio hasta acá, 1 hora en la Rubia en mi camioneta. Imaginen ustedes en aquel tiempo con un junio lluvioso, lleno de humedad, lleno de barro, lo que sería la caminería de estos lados, ¿no? Pero bueno, usted escucha a diferentes historiadores, los puede encontrar en canales de YouTube, los puede encontrar en documentales, en lo que sea, y luego saque sus propias conclusiones. Yo no voy a decir dónde nació, primero que no soy historiador, simplemente le estoy dando diferentes versiones, ¿no? Yo me vine hasta la casa de Artigas acá porque realmente siento vergüenza, me da mucha vergüenza de ser uruguayo y no conocer este lugar, no había venido nunca. Hoy me siento satisfecho. El asiento parroquial, equivalente a nuestra partida de nacimiento en la época actual, fue escrito por Pedro García de Zúñiga. Pero ¿qué sucede? Aparentemente se escribió en un papel suelto, que luego fue transcrito al libro por los años 1804-1805. O sea, que en el año 1764 no aparece en el libro parroquial. Nacido en un mundo católico, ya que en el año 1764 aquí no existía ninguna otra religión que la católica apostólica romana, la cultura era de fe católica, al punto que su familia, casi toda, pertenecía a la venerable Orden Tercera Franciscana. A tal punto era así que su padre Martín José fue el limosnero de la Orden Franciscana. ¿Esto qué quiere decir? Que recogía todas las limosnas que daba la gente de mayor poder adquisitivo para luego repartirla entre la gente más pobre económicamente. Recordemos que José Gervasio Artigas fue criado en un ambiente donde la fe católica y la presencia de los franciscanos en la vida diaria era moneda corriente. Sus abuelos, al ser de las primeras familias pobladoras del lugar, tenían el privilegio de recibir tierras. Recibían, por ejemplo, un solar en lo que era Montevideo, una chacra en el interior y algunas estancias por ahí. Y esa posesión de tierras también le daba derechos políticos, o sea, ellos tenían derechos políticos por ser propietarios de la tierra. Al punto tal que tanto el padre de José Gervasio como el abuelo eran cabildantes, pertenecían al Cabildo de Montevideo. Ambos eran alcaldes de la Santa Hermandad del Cabildo, cargos totalmente honorarios que tenían como misión concertar acuerdo y pactar muchas veces con los originarios de las tierras, entre otras misiones. A los Artigas se les otorga un solar donde hoy convergen las calles Colón y Cerrito. Existían allí las construcciones de la familia, amén de corrales y una cisterna de donde se recogía el agua almacenada que provenía de la lluvia. Se supone que en ese lugar pudo haber nacido José Gervasio Artigas. Pero como dije hoy, también la familia tenía varias chacras, en donde Artigas se vincularía con otros niños, con niños indígenas, niños hijos de esclavos, hijos de gauchos con los cuales Artigas se sentía en sintonía, haciendo crecer su amor por las cosas rurales y alejándolo de Montevideo. En lo que los historiadores suelen estar de acuerdo es en decir que Artigas se sentía mucho más cómodo en las tareas rurales en el campo que en Montevideo. A él no le gustó, nunca le gustó mucho Montevideo. Bueno, luego después cuando hablemos de la gesta de él, vamos a ver lo que él pensaba de Montevideo. Pero bueno, ese amor por las cosas rurales, ese amor por la chacra de sus abuelos maternos acá en el Sauce, es lo que hace que algunos historiadores todavía tiren arriba de la mesa la duda de ese natalicio donde se pudo haber realizado. Lo que sí fue bautizado en Montevideo en una catedral recientemente construida. ¿Cuál es la pregunta? ¿Dónde fue ese natalicio? Que si en Montevideo, que si en el Sauce, que si en Las Piedras, que si en Pando.
Bueno, les cuento. Este video no se trata de emitir una verdad porque no existe donde fue que nació. Este video se trata de que usted vaya a los historiadores, que agarre los libros, que lea, que vaya y mire en los documentales que va a encontrar en la televisión, en internet o en donde sea, y saque sus propias conclusiones. Después de todo, yo creo que de donde haya nacido José Gervasio Artigas no es lo importante. Lo importante fue la gesta que él realiza desde el año 1811, cuando sale desde Colonia. Nos encontramos en un lugar muy importante para la historia de Colonia y de Uruguay, ¿sí? La Plaza 1811. Aquí se estima que es el lugar de donde Artigas sale hacia la Junta de Mayo. Bueno, el hecho de que yo me haya venido hasta la ciudad del Sauce en el departamento de Canelones es simplemente para contarles sobre algunas verdades, mitos y leyendas del nacimiento de nuestro principal personaje de la historia del Uruguay. No sé si me gusta llamarlo prócer, me gusta más llamarlo el protector de los pueblos libres, porque él nunca quiso ser un prócer y nunca estuvo a favor de una independencia. Pero eso va a ser tela para cortar en otro video. Lo mío fue simplemente traerle un poquito de la historia de la casa de los abuelos maternos de José Artigas, que se llamaba La Azotea. Esta era una de las estancias que tenía. La azotea era llamada así porque ellos desde arriba, no se olviden que estamos en el punto más alto de la ciudad del Sauce, desde arriba del techo tenían la opción de mirar todo su ganado, las vacas que tenían, los caballos que tenían, las ovejas que tenían, y lo manejaban desde allí arriba. Por eso el nombre azotea. Después vamos a ver la casa desde dentro, vamos a ver cómo era el cielo raso, vamos a ver algunos, creo que de los puntales que todavía quedan de madera. Pero bueno, reitero, mi venida hasta acá fue para traerles un pedacito, un poquito, un coquito de la historia de lo que fue la casa materna, donde supuestamente pudo haber pasado su infancia José Gervasio Artigas. Obligatorio es para las generaciones como la mía no olvidar nunca este personaje ilustre y no olvidarnos de dónde venimos. Y obligatorio es para las nuevas generaciones no desconocerlos. ¿Y por qué digo esto? A punto de que estuve investigando en varias instituciones, tanto públicas como privadas, hablando con los padres de los alumnos que allí concurren, y me enteré con cierta pena de que hoy no se canta más el himno Artigas. O sea, aquel himno Artigas que cantaba cuando yo era niño en la escuela y en la secundaria, hoy no se canta más. En muchas de las instituciones también han sacado las láminas de José Gervasio Artigas de la institución y quedan muy pocas que tengan un busto de bronce. Recuerdo yo cuando cantábamos el himno en los feriados de la escuela, donde una profesora de canto nos enseñaba a entonar, mientras que otra aporreaba un piano tratando de que el coro le invocara por lo menos una nota. Y tristemente, preguntando a amigos docentes, me encontré que el recuerdo de Artigas hoy equivale a un busto de bronce, en el mejor de los casos, en el patio de la institución. Por allá, por el año 1749, los campos de la zona fueron adjudicados por el Cabildo de Montevideo a José Pascual Arnal, abuelo materno de José Artigas. Dichas tierras fueron luego heredadas por la hija de Felipe, Francisca Antonia Arnal, y en 1832 fueron entregadas a Vicente Ponce de León. Fue en 1842 que se construye la capilla del Sauce en el predio de la llamada Azotea de Artigas, hoy Casa de Artigas. Pero bueno, volvamos al presente. La ciudad del Sauce no solamente es reconocida por su fuerte tradición con la familia de los Artigas, también es reconocida por su fuerte cultura, por su impacto en la cultura y por su fuerte tradición en el ámbito de la vitivinicultura del departamento de Canelones. Su fundación se remonta a 1851. Su gentilicio es sauceño. En 1865 se fundó la Escuela 109. Bueno, para hablar un poquito de la historia de la escuela pública en Sauce. Soy la maestra directora de la Escuela 109 de Sauce, que es la única escuela pública que existe en la localidad. La escuela pública en Sauce se inicia en 1865 con la escuela número 8 varones y después se creó la escuela 9 de niñas. Con el tiempo cambió la numeración. La 8 pasó a ser 9 y la 9 pasó a ser 10. Y a comienzos del siglo XX se inicia en 1927 la Escuela 109, que funciona en el local donde ahora está el Banco República. Y en el local donde funcionamos ahora se inauguró en 1962. Bueno, el 19 de junio es un festejo muy importante en Sauce porque
Los que somos de Sauce es como que respiramos Artigas. Escuela 109 participa de este festejo, siendo sede de las escuelas de la zona que desfilan, escuelas y liceos de la zona que desfilan. En 1891 llega el ferrocarril y en 1915 la localidad fue declarada oficialmente pueblo. Se encuentra ubicada a orillas del arroyo Sauce y a 35 kilómetros de la capital del país. Se puede llegar a la misma por las rutas nacionales 6, 67, 86 y 107. Este enorme ombú que vemos aquí a mis espaldas tiene mucho más que 100 años, es más que centenario, se le calculan aproximadamente más de 120 años. Está plantado aquí, en este sitio original, no desde la época colonial, pero calculen, ¿no? Más o menos. Bueno, bien se dice que no hay alegría completa, ¿no? La verdad que estoy siendo tratado con una elegancia brutal acá por la gente del Sauce, pero lamentablemente me agarró la lluvia desde que llegué y se hace bastante dificultoso la filmación. Espero que lo puedan ver, me estoy esforzando, pero bueno, contra el clima no se puede. El pueblo en el año 1925 es elevado a la categoría de villa, mismo año donde se comienza a reconstruir la casa primitiva de la familia Artigas. La casa también cuenta con salas donde se realizan muestras itinerantes, la entrada es gratuita y se puede visitar de martes a domingos. También les cuento que la casa fue declarada Monumento Histórico Nacional. El museo exhibe una muestra artiguista en forma permanente, pretendiendo de esta forma difundir y conservar el legado artiguista. Dicha casa es una réplica de la llamada azotea de Artigas, que fuera una casa dormitorio. Un par de días antes de la Batalla de las Piedras, la estancia Sauce Solo, que así se llamaba, fue asaltada por las tropas realistas, causando destrozos y robo de ganado que se lo llevaban para Montevideo para que sirviera de alimento a las tropas. Pero también estos realistas se llevaron una gran sorpresa, descubrieron fascículos de un pasquín llamado La Gaceta de Buenos Aires, publicación prohibida de este lado del río de Uruguay. Entonces la ira les subió a la cabeza a estos muchachitos de allá de la corona española y prendieron fuego al lugar destruyéndolo por completo. Y luego el mismo se derrumbó por otras razones. No, lo que te contaba o lo que te decía es que posteriormente al derrumbe de la casa azotea, la sociedad sauceña se empieza a organizar y a juntar fondos para poder pensar en hacer una reconstrucción de lo que era la casa azotea. ¿Hubo apoyo de la comuna o fue solamente por impulso popular? En aquel entonces fue impulso popular. Ajá. Que empezó a hacer fuerza para hacer la reconstrucción de la casa. De hecho, la casa estaba localizada más atrás. ¿Dónde está el muro ahí? Sí, ese muro. Exacto, tiene piedras de la casa, no es que el muro sea original. Ah, buen dato. Son ahí piedras que sí fueron originales. Algunas de esas piedras sí fueron originales, que en un momento se hizo ese muro y se pusieron ahí porque la gente se lo estaba llevando como souvenirs. Como el muro de Berlín. Exacto, y entonces se puso ahí. Pero justamente, casualmente, ahí abajo, y de hecho esas jardineras que se ven ahí, abajo se encontraron los cimientos originales de la casa. Y después, con las piedras originales y otras partes, lo que se hizo fue una reconstrucción parcial de la casa un poquito más adelante. Previo a la construcción de todo este edificio, que es el edificio del Centro Cultural, ajá, digamos, previo a la construcción del Centro Cultural se hizo un relevamiento de suelo con Facultad de Humanidades. Muchísimas gracias, querido. Gracias por la información. Era esta la más pequeña, pero la más productiva de las 6 estancias que tenían los Artigas. Aquí funcionaba un tambo, o sea, se traía la leche de las vacas, se fabricaban quesos. Esta era la estancia más productiva de todas. Los Artigas tenían una albacea que cuidaba de la casa. Era Ponce de León. Cuando Artigas se va para el exilio, quedan deudas generadas con Ponce de León y José Gervasio se la entrega en forma de pago por la deuda que tenía. No sin antes dejar un par de condiciones, que tenía que dejar libres a todos los esclavos y peones que en ella trabajaban. Esto fue en 1836. Artigas deja un legado post-mortem diciendo: serán Artigas todos los trabajadores de las distintas estancias excepto Sauce Solo. O sea, legitimaba a todos para que pudieran acceder a sus tierras. De ahí viene la confusión de que tenía tantos y tantos hijos. Artigas, como todos, pasa por varias etapas a lo largo de su vida. Este hermosísimo parque, llamado Parque Artigas, fue inaugurado en 1932 y quien lo diseñó fue el ingeniero Rubo.
Una cosa muy interesante es que las piedras con las que se levantó la parroquia Sagrada Familia de Sauce se trajeron de acá, del suelo del parque. Este solar fue comprado por el Estado uruguayo a la familia Fures, una de las familias más antiguas de la ciudad de Sauce. Tiene una reserva forestal con una variedad enorme de especies y tiene 3 hectáreas de extensión, de la que creo que están solamente plantadas 3, el resto son monte nativo. En el año 1986 este parque fue nombrado Jardín Botánico. Lo interesante es que tiene una variedad enorme de hierbas medicinales y tiene miles de árboles, tales como, tiene secuoyas, araucarias, robles, alcornoque, que es un árbol que me encanta, que cuando estuve en la estancia anchorena fui a ver el alcornoque más grande que hay acá en el sur, cipreses, se dice que hay gatos monteses, zorros y lechuzas de campanario. Yo lamentablemente, como llovió, estaba continuamente lloviendo, no pude ver absolutamente nada. Quise hacer un poquito de trekking entre los árboles, pero la verdad que la lluvia estaba salvaje y se me fueron las ganas. Pero es un lugar maravilloso que con un día lindo debe ser hermoso venir a visitarlo, hacer una especie de picnic, venir con la familia, con amigos, solo, con quien sea, a pasar un rato, una tarde acá. Hay gente corriendo, incluso hoy con lluvia, es admirable, pero la verdad me voy de este parque con muchas ganas de haberlo conocido en otro entorno, pero deseando volver. Este jardín botánico pertenece a los más importantes de Uruguay, conjuntamente con el Jardín Botánico del Prado de Montevideo, la estancia Anchorena y el Arboleto Nucioso. Lamentablemente. Desde niño jugaba con otros niños de su edad, jugaba con los hijos de los esclavos, jugaba con los hijos de los indígenas. Se dice que se hizo un eximio jinete gracias a la enseñanza de los charrúas en el arte de cabalgar, jugaba con los hijos de los gauchos también, y pasaba la mayor parte del tiempo jugando en las estancias de sus abuelos. Luego, más adulto, ya pasa a lo militar. De joven cabalgó la penillanura en busca de ganado para comercializar. Hasta formó parte de un cuerpo de caballería que se encargaba de capturar a quienes hacían lo que en parte él había hecho, y que era algo tan común en la época como la captura de ganado para faenado y venta posterior de cuero y carne. Fue soldado del ejército español hasta que en un febrero de 1811 deserta del mismo en la ciudad de Colonia del Sacramento para ir tras la Junta de Mayo en Buenos Aires y entregar su espada a modo de asumir la causa revolucionaria para independizarse de la corona española. Y es precisamente ahí donde la figura de Artigas adquiere una estatura monumental. En este video le quiero mostrar un poquito cómo era la estancia de los abuelos maternos de Artigas, donde él correteaba con otros niños de la edad y donde forjó su niñez, donde forjó su adolescencia, que luego lo hizo ser quien fue. Quizás nunca sabremos dónde nació, quizás tampoco sea tan importante el lugar donde nació. Lo que sí fue importante fue lo que él hizo cuando decide ir a dejar la espada en la Junta de Mayo, que comienza su etapa revolucionaria. Unos días después es la famosa Batalla de las Piedras, donde él con un grupo de patriotas derrota a los realistas. De esos hablaremos más adelante. Pero lo interesante fue a partir de 1811 a 1820, donde él llega y va a pedir al presidente de Paraguay, Francia en aquel momento, si le podía dar animales, tropa y espadas y armas para combatir. Francia primero lo manda a un lugar, después lo manda a la selva, se lo quiere sacar de arriba porque le tiene un poco de miedo, y luego de unos años, cuando ella tenía 80 años, López lo va a buscar para decirle que continúe con su revolución, y él le contesta: muchísimas gracias, pero esta osamenta ya no está para esos trotes. Artigas adquiere una estatura enorme en la historia de la banda oriental. Él nunca participó en lo que fue a la postre la República Oriental del Uruguay. Recordemos que esto fue en 1830, él hacía 10 años que se había autoexiliado y nunca quiso regresar. Cuando lo fue a buscar su hijo, él dijo que no quería volver,
que él no era ni unitario ni federalista tampoco, y bueno, él nunca creyó en los partidos políticos y le daba vergüenza que existieran blancos y colorados. Ese era Artigas. Como siempre les digo, si le gusta el contenido del canal, suscríbase, dele a la campanita para que yo le notifique cuando sale un nuevo video y métale un lindo like. Y así vamos caminando juntos y vamos haciendo que esto se transforme en una comunidad. Hoy somos poquitos, quién sabe en el futuro. Y si no crecemos, por lo menos vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros mismos. Ahí está limpiando la cámara porque la lluvia me está mojando absolutamente todo el equipo. Espero que no le pase nada. Bueno, ojalá yo haya podido transmitirle por lo menos un poquito del entusiasmo que siento en estar en este lugar maravilloso. El parque donde estoy ahora, el Parque Artigas, es una belleza, es un lugar fascinante. Ojalá hubiera por lo menos no llovido para recorrerlo un poco mejor. Pero bueno, no nos vamos a andar quejando, la naturaleza es sabia y si está lloviendo es porque tiene que llover. Hago una mención muy especial para el personal de la Casa Artigas que me trató de forma sumamente elegante. Me contaron varios relatos y me permitieron acceder a documentos maravillosos, como por ejemplo esta fotografía que fue hecha con la técnica de un francés que consiste en sumergir el papel en clara de huevo, agregarle sal de cocina y después de seco ponerlo en la cámara para que mediante la luz del sol impregne la figura en el papel. Los invito a que vayan a la Casa de Artigas, se van a ir con el corazón contento y con muchos nuevos amigos. Muchísimas gracias, gente de la Casa de Artigas. Ojalá me dejen en los comentarios qué les pareció el video, si les gustó, si no les gustó, si les gustaron las nuevas imágenes con los nuevos lentes, qué le pareció. Y si no les gustó, no diga nada, igual comente que les gustó. Bueno, como siempre les digo, me estoy yendo, no sé para dónde, ni cuándo, pero será para donde el viento me lleve. Muchísimas gracias por estar ahí, nos veremos en el próximo video, quién sabe por dónde, pero será con ustedes. Nos vemos, chau chau.